Gracias por seguir escuchando las producciones informativas que presentamos en diferentes formatos y están disponibles en las plataformas de Corap y Digital TV. En estos días está previsto la realización de la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Cuenca. Obviamente, el mencionado encuentro respondería a los intereses del sector económico y político de las empresas transnacionales y nacionales, caso de Ecuador, pero desde los sectores sociales, movimientos colectivos, ambientalistas, campesinos, organizaciones barriales, ¿cuál es la posición que tienen y qué acciones se pueden plantear para ser escuchados, en este caso por el poder político que gobiernan en nuestros países, sobre todo aquello que nos preocupa la situación en caso de Ecuador? Sobre aquello brevemente vamos a dialogar con Mario Fares, él es parte del Parlamento de los Pueblos de Azuay. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador Corape. Muy buenas tardes, bienvenido también. Muchas gracias. Saludos a la audiencia y a todos los que nos puedan escuchar. Desde la mirada y reflexiones que realizan las organizaciones sociales como en este caso frente del Parlamento de los Pueblos de Azuay, ¿qué le hace pensar para qué serviría o qué aporte puede generar esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno? Justamente lo realizarán en nuestro país y que está soportando también algunas situaciones muy complicadas en el ámbito económico, inclusive con esto de los apagones, de la inseguridad, en fin, en medio de estos problemas va a estar presente algunas autoridades de varios países. Bueno, este cónclave se inscribe en una crisis no solamente energética, sino también una crisis del capitalismo mundial. La crisis que atraviesan los países que son gerentes de estos procesos, como Estados Unidos, por ejemplo, atraviesa una crisis mundial también terrible. Y obviamente nuestro país, con Noboa a la cabeza, quien representa los intereses de los más pudientes y sobre todo también sumiso al Fondo Monetario, ¿qué podemos esperar? Algunos dicen que no está gobernando bien, que no está administrando. Yo diría que está administrando muy bien. La pregunta es ¿para quién? Y la pregunta es, no es malo que administren para los ricos, eso no es malo. El problema es que están violando todo lo que tiene que ver con la Carta Magna, la Constitución. Por ejemplo, los recursos que asignaron como contrapartida de la generación de impuestos, todos estos escándalos que se escuchan, la barcaza, que finalmente no es una barcaza, sino un viejo barco de la tía, acaban de detener droga y banano en puertos europeos. Es decir, este es una desgracia de gobierno. Y claro, para medio acomodar, para dar, como decimos, buena cara, entonces se lanzó a hacer este cónclave de todos los países. Yo diría que algunos gobernantes también son compinches, son igualitos a Noboa, por ejemplo, el de Argentina, por ejemplo. Entonces, de lo que supimos ayer, porque hay un equipo que está dando seguimiento, nosotros estamos preparando las movilizaciones para el día de mañana, a las 9 nos concentraremos en la avenida Solano. Entonces, lo que supimos es que apenas habían llegado 5 países, ¿no? Hasta mañana no sabemos cuántos llegarán, pero creo yo que algunos hayan tomado la misma idea que hemos tomado nosotros, ¿no? Hacer una contra reunión, un contra cónclave, para demostrar la difícil situación que está viviendo nuestro pueblo ecuatoriano. No solamente es el asunto de que no llueve, porque algunos ingenuos dicen, pobrecito, pero él qué tiene que, pobre gobierno, ¿qué tiene que hacer? Si no llueve, no llueve. Pero ese no es el punto, pues. Estas sequías no es nueva. Nuestros abuelos siempre nos han estado contando, cada 7 años hay o mucha agua o no hay nada. Entonces las sequías no son nuevas. El asunto es que estos gobiernos, desde el correísmo acá, han administrado totalmente en función de los intereses de ellos, ¿no? Entonces tenemos
empresas eléctricas y solamente funcionan dos. ¿Qué más tenemos? Tenemos recursos, toda América tiene cualquier cantidad de recursos. Sin embargo, vivimos en un empobrecimiento porque obviamente los recursos están destinando para pagar, por ejemplo, los intereses de la deuda externa, para manejar los negocios chuecos de ellos. No están pensando en función de país. En ese contexto, este señor puede ser un buen administrador de los robos que está haciendo. Póngase, declaró la guerra al narcotráfico. Acá dieron nombres de 23 grupos de narcotráfico, pero le faltó uno, los albaneses, ¿no? Y los albaneses están en toda América y en todo el mundo. ¿Eso qué nos da a pensar? Que entonces él está con los albaneses, pues. Por eso es que está llevando droga en sus barcos. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos esperar? Más bien, creo que ha motivado para que yo creo que es la primera vez que nos hemos juntado yo diría un 99% de organizaciones, ¿no? Barriales, comunitarias de campo, ciudad, organizaciones políticas, obviamente que están con el pensamiento de los más empobrecidos. Entonces, mañana yo supongo va a ser una fiesta democrática, una fiesta en donde demostremos quién es quién, ¿no? Y creo yo que le salió el tiro por la culata al señor Noboa, porque entonces lo que él quería es fortalecer todo lo que viene haciendo en función de su campaña, ¿no? Y aquí vale la pena, nosotros mañana ha de ser un día de demostrar lo contrario. Por ejemplo, este gobierno ya tiene amarrado todo lo que tiene que ver con la cuestión electoral, pues. Primero, comprada la señora que está ahí en el Tribunal Electoral. Segundo, no dejó subir a la vicepresidenta como presidenta, a la que fue electa con él. Ya tiene otra figura. Y así podríamos ir enumerando las cosas que está haciendo, ¿no? Todo en favor. Hoy salió, por ejemplo, una noticia de que está combatiendo el narcotráfico, o sea, medios de comunicación que le ayudan nomás pues, para hacer ver que está trabajando, pero nosotros sabemos y vamos a seguir denunciando, no hay ningún trabajo en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Todo está en función o de quedar bien con el Fondo Monetario o de hacer platita para sus grupos, ¿no? En esa dirección van y nosotros estamos denunciando eso. Frente al descontento que expresan las organizaciones sociales como el Parlamento de los Pueblos de Azuay, entre otras, además de algunas manifestaciones que se han difundido, ¿qué acciones propias se pueden plantear a fin de consolidar la resistencia de los pueblos, como se manifiesta, frente a las políticas económicas y sociales que siguen implementando los gobiernos de turno, como en el caso de Ecuador que acabas de relatar? Bueno, nosotros estamos haciendo trabajo de consulta, del envase, porque en los procesos electorales hemos tenido la costumbre, y además ese es el objetivo de ellos, ¿no? De amordazarnos, ¿no? Es claro, ahora decimos, no, pues que vamos a levantarnos si estamos en elecciones. Pero creo que esa idea va a decaer y yo aspiro de todo corazón que el pueblo se levante. Mañana habrá también una asamblea a nivel nacional. La CONAIE por fin convocó a una asamblea y quisiéramos nosotros, anhelamos nosotros que el pueblo se levante, porque solamente el pueblo organizado en levantamiento va a parar toda esta, yo diría, todo este manuscrito que tiene hecho la derecha conjuntamente con los gobiernos de Estados Unidos, en este caso ya el nuevo gobernante, para beneficiar las transnacionales y la quiebra de la economía de ellos. Porque cuando hablamos de crisis económica, no estamos hablando de nuestra crisis. Nosotros de todas maneras tenemos productos para comer, no tenemos la idea de la acumulación y ahí estamos, ¿no? Los que están en crisis son las empresas transnacionales que están comiéndose unas a otras porque definitivamente también tienen pérdidas, pues. Póngase los mercados de consumo, el consumismo. Hemos estado haciendo trabajos gigantes para que la gente no compre toda esa cochinada que viene allí, pues.
Y eso también les afecta a ellos, ¿no? Ellos siempre siguen con la idea de que nosotros consumamos todo lo que producen. Poco a poco la gente está tomando conciencia para no hacer eso. Entonces, esta es una, yo diría, una confrontación ya entre los explotadores, su Estado y el pueblo que está organizado y el pueblo que también está construyendo su propio poder. La construcción del Estado plurinacional va en esa dirección, pues. No puede gobernar un tipo como Noah que solamente esté beneficiando a ciertos sectores, ¿no? No va por ahí, no dice eso la Constitución. La Constitución va en otra dirección. La soberanía alimentaria significa otras cosas. Y ninguno de estos puntos el gobierno está preocupado. Él está preocupado de sus negocios, ¿no? Entonces, aspiramos a que mañana sea una movilización gigantesca. Luego también tenemos lo del 15 de noviembre, que es recuperar la memoria histórica de los levantamientos de nuestros abuelitos, de los obreros, por estas mismas condiciones de empobrecimiento, ¿no? Aspiramos nosotros que nos levantemos y que esto haga que haya un cambio, un giro de 180 grados, en donde el pueblo organizado en democracia pueda vivir, pueda ser feliz construyendo la paz, obviamente democratizando la economía, democratizando todo lo que tiene que ver con el manejo del mismo Estado. Esos son nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y como le digo, mañana estarán todas las organizaciones que pasan de 100 organizaciones que van a estar presentes, ¿no? Obreros, trabajadores del campo, de la ciudad, de médicos, en fin, todos los que están organizados, hemos visto que se han ido poco a poco reuniendo y mañana será una fiesta democrática. Hablando justamente de la participación de organizaciones, ¿nos puedes mencionar cuáles son las principales organizaciones que han autoconvocado para realizar la marcha contra la cumbre que se efectuará paralelamente, ¿no?, en la ciudad de Cuenca y qué es lo que tienen previsto anunciar como participantes, como proponentes de estos cambios que siguen luchando, como usted bien ha mencionado, a través de la resistencia? Bueno, comenzaron las organizaciones, yo diría, las que son defensoras del agua, de los territorios, ¿no? Urbanos, después ya pasó a los rurales, ya después vinieron los sindicatos, ya después vinieron las organizaciones, por ejemplo, la Federación de Barrios, las organizaciones de trabajadores de los mercados, y así poco a poco se ha ido sumando organizaciones de jóvenes, las federaciones de estudiantes, como le digo, ha sido un proceso bien lindo porque hemos visto ir ingresando poco a poco gente y lo que han planteado es esto, ¿no? Una movilización y me parece saludable eso, ¿no? La mayoría de las organizaciones no tienen candidatos, ¿no? Eso es bueno. Bueno, y si lo supieran y si lo tuvieran también, también es su derecho, no estamos para nada en contra de eso, porque vía electoral es en donde más nos dan duro a nosotros, ¿no? Ahí nos hacen pedazos, ¿no? Nos dividen, nos inscriben, o también a veces nosotros acumulamos una fuerza al interior de la asamblea, pero ellos también se marean. Entonces, bueno, el pueblo ya sabe, ya conoce cómo nos ha ido, ¿no? Por eso ponemos más énfasis en la movilización social, en la posibilidad de construir un frente amplio de todas las organizaciones y podamos tener una fuerza para hacer un mandato y decirle al gobierno, a cualquier gobierno que venga, decir, mira, este es lo que queremos nosotros. Algunas experiencias se conocen de los países nórdicos, ¿no? Ellos no se preocupan quién mismo va al poder, ¿no? Porque quién va tienen que ejecutar el plan de gobierno hecho por las organizaciones, ¿no? Allá creo que apuntamos nosotros también a construir agendas para empujar eso en forma colectiva y exigir a cualquier gobierno que vaya. En los últimos tiempos, de paso se ha dicho, pues, nos han ido solo derechosos, ¿no? Porque Correa que dice que es de izquierda, ¿de qué lado de la izquierda serás? Porque de izquierda no tiene nada, ¿no? Ahí vamos y tenemos mucha fe en que saldremos adelante, en que daremos un viraje estratégico
en el manejo de la cosa pública en el Ecuador. Agradecemos la participación de Mario Fares, dirigente del Parlamento de los Pueblos de Azuay. Estaremos atentos a las acciones que se realizarán en estos días por parte de las organizaciones sociales, como ha mencionado, la movilización, la marcha que está previsto para este día jueves en la ciudad de Cuenca. Un abrazo a la distancia, Mario. Muchas gracias, un abrazo también y saludos a toda la audiencia. Hatarishon, sí se puede. Hatari Shunchi. De inmediato pasamos a presentar los mensajes publicitarios de Corape Digital TV.